soy Daniel. Y yo soy Alegría. Y esto es Myths for Kids, mitología para niños y adolescentes. Y bueno, amiguitos, estamos muy contentos porque hemos regresado. Este es nuestro primer video del año, el 2026. Así que feliz año. feliz año a todos, amiguitos. En efecto, estamos grabando esto a mediados del mes de noviembre, que es nuestro mes de aniversario. Es un mes muy importante. Noviembre. Perdón, de febrero. De febrero es nuestro mes de aniversario. Me comí casi todo el año. Miren ustedes qué rápido ha pasado el tiempo. No. El tiempo vuela. Parece que el febrero era hace 2 segundos. Sí, es tan rápido que hemos vuelto a febrero. No, realmente, amiguitos, estamos en el mes de febrero. Ajá. Estamos a mediados del mismo. Este es nuestro mes de aniversario y como ya es tradicional, arrancamos con un video de Myths for Kids y posteriormente... Es el video de aniversario. Así es, nuestro próximo video será el video de aniversario, que es con el que oficialmente siempre consideramos que arranca la temporada. Ajá. Esta nueva temporada de Myths for Kids. Y muchas gracias, amiguitos, por estar aquí presentes en este proyecto que lo hacemos con mucho, mucho cariño para ustedes. Ya entrando en nuestro... 6º año. ¡Wow! Son Ajá. 6 años de proyecto. Pues de hecho hicimos una publicación de comunidad. Ajá. Así es, el primero de... Porque realmente nuestro primer video salió el 1 de febrero del año 2020. Ajá. Así fue. Eras chiquita. Era chiquita, no había habido una pandemia. Había muchas cosas. Yo no tenía canas de la barba. Pero bueno, este sentimentalismo es para el próximo video. Sí, estamos adelantándonos Así a lo que el día de hoy corresponde. Tenemos algo relacionado ahí. Oh. Oye, sí, ¿qué haces, Ale, con una serpiente entonces? Estoy haciendo una metáfora sobre la gente. No, chiste. No, vamos a hablar de un mito que tiene mucho que ver con serpientes y reptiles. Interesante. Ajá. Porque hoy, amiguitos, vamos a volver sobre algo que ya mencionamos brevemente en nuestro último video de Myths for Kids del año anterior, Ajá. que fue el rapto de Europa. Y hoy vamos a volver sobre su hermano más famoso, sería en este caso. Exacto. Cadmo. Y nuestro video es sobre Cadmo y armonía. Exacto. Bueno, tú me hiciste dar cuenta de una cosa, ¿no? Cuando hablamos de la armonía musical es Sin H. sin H, ¿no? Pero el nombre de ella es con H. Exacto, el personaje mitológico armonía lleva Se llama H. Entonces, bueno, tal vez convenga que recordemos un poco. Exacto. Entonces, cuando acaba, o sea, más bien es como que empezamos donde acabó el anterior video. Entonces, todos los hermanos de Europa, al final de su rapto, salen cada uno por una esquina del mundo a buscar a su hermano. Y Cadmo se lleva a su madre, a Telefasa, y ellos dos salen en una aventura que es la que vamos a hablar de hoy. Exacto, o sea, si es que no lo han visto, no dejen de verlo, amiguitos. El rapto de Europa, nuestro último video, Ajá. donde Europa es llevada a la isla de Creta por Zeus, que había tomado la forma de un toro blanco, y el rey Agenor, que es hijo de Poseidón, de hecho, y que tiene 5 hijos, son 5 hombres. Son 5 hombres y Europa, que es la única mujer. Exige a sus hijos que busquen a su hermana, pero les pone una condición muy severa. Ellos no pueden regresar a menos de que encuentren a Europa. Y bueno, ninguno de ellos regresa porque nunca le van a encontrar, pero empieza la historia, ¿no? Y eso hace que vayan a diferentes lugares, funden ciudades, Exacto. colonicen lugares, que es algo que de hecho tú tienes una reflexión que me gusta mucho al respecto. Ajá, es algo que a mí siempre me gusta hablar. De hecho, ahorita en el colegio vamos a hacer una monografía y yo voy a hablar de esto. Y que es que a mí me encanta cómo la mitología es una manera de explicar el mundo. Y este mito, por ejemplo, es una manera de explicar un poco más, digamos, la logística del mundo, la logística de la sociedad, ¿no? Es una manera, este mito en específico, bueno, más que este mito, sino Europa y sus hermanos, es una manera de explicar un fenómeno que estaba ocurriendo y que siempre está ocurriendo, y que es la búsqueda de más territorio, y es la búsqueda de la expansión. Y a mí lo que me gusta de esto en específico es que no ve a la expansión o a la conquista o a la búsqueda de más poder
como algo enteramente, ¿cómo lo digo? Lleno de avaricia, de deseo de querer más y de querer controlar más, sino que trata de darle un tono más cálido, ¿no? O sea, en vez de salir, digamos, el deseo de expandirse como Grecia, en vez de verlo como tratar de controlar a sociedades que consideran bárbaras, que es lo que vamos a hablar, ¿no? Todos los que no son griegos eran considerados bárbaros. Más que verlo como una necesidad de control, poder, expansión, sale de amor y sale de familia. Entonces, capaz, todas estas conquistas, todo este crecimiento, no salió del querer algo más, sino de la búsqueda del amor o de alguien a quien amaban, que en este caso es Europa. Y en general eso me gustó un montón de la mitología porque explica la naturaleza humana, la naturaleza en sí, cómo se ven las cosas, por qué son como son, y les da muchas veces un toque mucho más sentimental, ¿no? Y muestra cómo el arte también, en general, romantiza, a veces no, pero en algunos casos sí, romantiza la vida y romantiza las cosas para darles un sentimiento que va más allá, ¿me entiendes? Para darles una razón o en este caso un motivo a la conquista que va más allá de solo de la simple acción poder. Y de la acción que se está cometiendo, ¿me entiendes? Más que solo conquistar, tiene un deseo que va mucho más. Y me gusta un montón eso. Qué interesante cómo lo mencionas, porque realmente, claro, si pensamos en Cadmo y sus hermanos como fundadores de pueblos, de asentamientos, realmente es algo que no lo motivó el afán de la conquista, sino esa búsqueda que lastimosamente no termina siendo fructífera. Claro. Aunque ya vamos a ver que Cadmo en algunas versiones vuelve a ver Europa. En un evento del que ya vamos a hablar en unos minutos. Vamos a hablar en unos minutos. Exacto. Pero no nos adelantemos. En efecto, Cadmo llega hasta el norte de Grecia. Bueno, primero pasa, esto lo mencionamos en nuestro vídeo anterior, por la isla de Rodas, la isla de Tera, donde va fundando templos en honor a Poseidón. Claro, su abuelo. Exacto. Y esto es importante porque también demuestra desde el principio que Cadmo es alguien muy piadoso. Sí. Es alguien muy correcto en su relación con los dioses. Sí. Y vamos a ver que eso también tiene consecuencias en el futuro. Tiene consecuencias para él y es un tema muy recurrente en general en la mitología, ¿no? O sea, un héroe que honra a los dioses le va, bueno, no siempre bien porque los héroes casi nunca les va bien, pero recibe más ayuda o tiene un mejor camino que un dios que no hace eso. Exacto. Y vamos a ver también que Cadmo mismo y las cosas que le pasan muchas veces son por honrar a los dioses. Exacto, es piadoso. Sí. Cadmo es piadoso. Sí. Y eso me da pie a pensar en algo que hemos conversado contigo y en algún momento vamos a hablar sobre la Odisea, la relación tan particular de Odiseo, o sea, de Ulises con Atenea, pasa también por la piedad de él. Y por ejemplo en la Ilíada hay otro personaje que tiene una relación negativa con los dioses y su final es muy malo, que es justamente Ayante o Ajax, ¿no? Que es un héroe arrogante que desprecia la ayuda de los dioses. Mientras que los dioses ven con buenos ojos siempre a Ulises. Exacto. Porque él sabe, y es más, cuando él se comporta mal con el dios Poseidón, pues las cosas le van muy mal. Sí. ¿No? Pero esa relación que tiene especial con Atenea, de proximidad, se da en virtud de esa piedad que él tiene. Exacto, ¿no? de esa característica, ¿no? Entonces, sí, es algo general en la mitología griega, pero lo vemos en este caso en Cadmo. Y bueno, Cadmo y su madre llegan porque Telefasa se une a Cadmo en esta búsqueda de Europa, y llega a Tracia, que es una región que no es griega. Exacto. Los no griegos son, como ya dije, bárbaros, ¿no? Exacto, entonces ya vamos a ver que esto es muy importante, distinción entre griegos y bárbaros, que también vamos a ver aquí. Y muere Telefasa y el pobre Cadmo se queda, no sabe qué hacer. No, obviamente... ¿Y qué es lo que se hace en el mundo griego cuando no sabes qué hacer? En el mundo griego siempre recurres a los dioses o recurres al oráculo, la R se fue, al oráculo, y en este caso él va al oráculo de Delfos. Así es, a consultar al dios Apolo. Y el dios Apolo, a través de la pitonisa, que interpreta las palabras del dios, esa sacerdotisa que lo interpreta, le dice primero que ya no busque Europa. Sí. ¿No? Que ya desista de hacerlo, y en cambio le impone una misión. ¿Qué misión le impone? Le dice que busque una vaca y que siga esta vaca hasta el lugar donde la vaca se tire de cansancio
y donde se tira el cansancio funda una ciudad. Entonces, bueno... ¿Sigue la vaca? Claro. Sigue la vaca. Bueno, sale afuera y se encuentra con un rey que tiene un ganado. Y en algunas versiones pasa esto, en otras no. Ya sabemos que en la mitología siempre. Pero en algunas versiones él ve una vaca que tiene una como luna llena en su no Sí, es pelaje, el pelaje del lomo. ¿No? en el lomo, ajá. Uh-huh. Ya, y él considera esto como una señal divina de que esta es la vaca y la sigue hasta que la vaca efectivamente se tira de cansancio, en lo que luego va a ser Tebas. Así es. La sigue a la vaca, con la vaca trataba, la sigue como quien dice guiando, claro, o sea, hasta que se caiga de cansancio. Hasta que de verdad ya no dé la pobre vaca. Y llegó a una región llamada Beocia. Uh-huh. Y en ella finalmente cae la pobre vaquita ya agotada. Y Cadmo está con sus compañeros, ¿no? Porque Cadmo y sus hermanos, pues no fueron solos, tenían un séquito que los acompaña. Al final eran príncipes, ¿no? Exactamente. Y decide fundar una ciudad y para ello van a sacrificar la vaca, pero tiene que hacer un ritual que incluye una purificación. Bueno, va a hacer un sacrificio en honor a Atenea, ¿no? Ya vemos que es muy piadoso. Es lo que decíamos, exacto, es muy piadoso. Y eso también me parece interesante porque Cadmo obviamente honra a Poseidón siendo su abuelo, pero también vemos que él también constantemente también honra a Atenea. Y para ello les pide agua, pide que vayan a buscar agua a sus compañeros y van a una fuente próxima que se llama la fuente de Castalia. Y ahí tal vez aparece tu serpiente. Exacto. Entonces, la mayoría del grupo que estaba acompañando a Cadmo muere tratando de conseguir esta agua porque había una serpiente. Y aquí vale hacer una aclaración. Como siempre en los mitos hay diferentes versiones, en el idioma pasa lo mismo. Para los griegos la palabra serpiente aplicaba para lo que diríamos nosotros ahora que es una serpiente, pero también para lo que nosotros ahora conoceríamos como un dragón. Entonces tienen que pensarlo más como la palabra serpiente como un reptil que tiene habilidades sobrenaturales. Entonces, en algunas versiones ya más modernas de la traducción del mito, sí se le dice que es un dragón, en otros casos se le dice que es una serpiente, pero son cosas bastante similares, ¿no? En todo caso se trata, en efecto, como bien dice Alegría, aunque puede darse esas diferencias en las traducciones, pero por esta razón lingüística, es un reptil sobrenatural. Exacto. Es monstruoso, si se lo quiere ver así, y es muy fuerte y es propiedad del dios Ares, el dios de la guerra. Esto es muy importante tomarlo en cuenta, porque mata a los compañeros de Cadmo, y Cadmo se venga aplastando su cabeza con una enorme roca, pero y en ese momento la diosa Atenea, que ya vemos que también lo protege, le pide que le arranque los dientes a la serpiente. ¿Para qué? Entonces ella le pide que le arranque los colmillos y que los siembre. Y él siembra la mitad, que también es importante, porque la otra mitad de los dientes son dados a un héroe en otra historia que hemos contado, que es a Jasón, y la historia de Jasón y los argonautas. Pequeño inciso, antes de que sigas. En efecto, Atenea se queda con la mitad de los dientes de esta serpiente y van a serle útiles a otro héroe, a Jasón. Y si quieren saber, amiguitos, qué es lo que hace Jasón, tenemos esa historia. Tenemos, y si no me falla la memoria, son 3 videos. Ajá, es bastante largo. O son 4, no lo recuerdo en este momento, pero es una serie completa que hicimos sobre Jasón y los argonautas. No dejen de buscarla y de verla. Exacto. Entonces él lo siembra y sale un ejército. El número no se sabe cuántos son, pero es un ejército de hombres bastante salvajes. Creo que tú te acuerdas del nombre porque yo la verdad no me acuerdo. Lo que pasa es que son los Spartoi, que significa hombres sembrados. O sea, de esos colmillos sembrados en la tierra, salieron hombres ya completamente armados. Exacto. Pero son muy violentos. Sí. Entonces son hombres bastante violentos, bastante fuertes también, pero... Y al final se matan entre ellos hasta que solo quedan 5. Con estos 5, Cadmo planea fundar Tebas, pero en ese momento, no sé si él ya sabía, o ese rato se entera, de que la serpiente era efectivamente de Ares, y le toca cumplir por 7 años la sentencia de ser sirviente de Ares por haber matado a la serpiente.
Exacto. O sea, aquí tenemos un episodio donde el dios Ares impone un castigo a Cadmo por haber matado a su serpiente. No lo mata, eso es interesante porque tal vez en otros escenarios un dios lo hubiese castigado de una forma más severa. Ares muchas veces no es tan cruel como parece. Ajá. ¿No? Y bueno, ya vamos a ver que claramente no se llaman tan mal. Exactamente. Ya vamos a verlo, como dice Alegría. Y después de ser su esclavo 7 años, Atenea le otorga que sea el rey de Beocia, de toda la región en derredor, y ahora sí va a fundar la ciudad De Tebas. desde Entonces, la que va a gobernar. Aquí es lo que vemos que ser piadoso sirve para Cadmo, ¿no? O sea, trabaja su bien, porque aunque tiene que ser un sirviente 7 años, que no es nada fácil, cuando él sale es premiado con ser rey de toda esta sección y tiene otro premio que vamos a ver un poco después. Bueno, no es un premio, es como un reconocimiento, digamos. Entonces, él ya llega, funda Tebas, y ahora siendo el rey de esta región, tiene algo nuevo. ¿Y qué es? O sea, o sea, no está muy claro, los mitos no son muy extensos en esto, pero bueno, mal no le habrá ido con Ares, Ajá. porque Ares le otorga la mano de su hija, se casa, Exacto. va a casarse con Armonía. Exacto. Nuestra Armonía con H. Entonces, ¿sí? Él se va a casar con Armonía, que es la hija de Afrodita y de Ares. O sea, es una diosa. Exacto. Aunque, pequeño inciso, una diosa muy particular, porque como ya vamos a ver, va a tener un destino mortal. Exacto. Pero bueno, eso ya lo contaremos en su momento. Entonces, como dijo mi pa, no hay mucha explicación de esto, ¿no? Cómo llegaron a conocerse, o sea, esa historia de amor, la verdad, no se explora. Funda Tebas y después se casa con Armonía. Entonces, pero lo importante de esta boda es que es una boda que, ¿es la primera? por así decirlo, rompe récords, ¿no? Es la primera boda a la que atienden los olímpicos. Es la primera boda mortal a la que atienden los olímpicos. O sea, exacto. O sea, los dioses del Olimpo honran esta boda descendiendo y siendo parte de ella. Y no solo siendo parte de ella, sino otorgando regalos muy particulares a, bueno, pues a Armonía, que es una de ellos en el fondo, ¿no? Claro, ajá. Entonces, Hermes, por ejemplo, le regala una lira, Atenea le regala una túnica de oro que te da una dignidad divina, Afrodita, su madre, le regala un collar, el collar de Afrodita, que da una belleza, ¿cómo se llama? Irresistible a cualquiera que se ponga el collar, que fue un regalo de Hefesto. Y también, bueno, esos son como los 3 mayores regalos, pero además de eso, Deméter también la incluye en sus ritos de fertilización y todo eso. Exacto, o sea, estos 3 primeros regalos que menciona Alegría son los más importantes, ¿no? Y el collar, que ahora ya es el collar de Armonía, el collar de Armonía inclusive va a aparecer en otras historias, exacto, ¿no? Más adelante, en otras historias de la mitología, es un collar muy famoso, pero también no son los únicos, en efecto, ¿no? Estos son como los más destacados, claro, pero por ejemplo el mismo Cadmo le va a saquear una túnica a Armonía. Como bien dijiste, también la diosa Demeter le va a iniciar en sus ritos, ¿no es cierto?, de fertilidad, para poder darle, pues, prosperidad a esta tierra, ¿no?, donde ahora gobierna junto a Cadmo. Exacto. Y esta pareja, pues, va a gobernar sobre Tebas. Aquí hay algo que justamente también lo hemos conversado, ¿no? Tal vez se da cuenta en la miniatura del video, pues Ale sale con la serpiente, y yo tenía en la mano este librito de acá. Y esto es por un autor llamado Roberto Calasso, un crítico literario y realmente un gran pensador italiano que falleció hace muy poco. Y aquí tenemos en la mano uno de sus ensayos, se llama La literatura y los dioses. Porque una de las cosas, de las virtudes de Calasso, es que sus trabajos explora estos mitos griegos que tanto nos gustan, y también otros, ¿no? Uh-huh. Y tratando de darles un sentido respecto, exacto, a la modernidad para nosotros. Y uno de sus trabajos, bueno, no lo tenemos aquí La literatura de los dioses, es justamente Las bodas de Carmen y Armonía. Así es. Donde a partir de esta escena y lo que significa esta escena, claro,
no en ese sentido de la unión de lo humano y lo sagrado. Cuando los dioses bajan a la tierra, desarrolla una teoría muy bonita de cómo nosotros entendemos la relación con lo trascendente. Así que bueno, ya saben, Roberto Calcazo. Ajá. Y ahora son reyes, gobiernan sobre Tebas. Exacto. Y tienen una descendencia bastante importante. Tienen 4 hijas y un hijo. Así es. Y más que nada nos vamos a centrar en 2 de sus hijas que tienen descendencias que vamos a ver que son muy importantes. Así es, son 4 mujeres y un hombre. Uh-huh. Pero vamos a hablar solamente de quienes, digamos, las 2 más importantes, que son Semele y Ágabe. Exacto. Su hija Semele va a ser, junto con el dios Zeus, que ya vemos que aparece muchas veces, la madre del dios Dioniso. Y que de hecho es interesante porque en la boda de sus abuelos vinieron los olímpicos y luego él es el abuelo de uno de los olímpicos, ¿no? Así es. O sea, del que vendría a ser un olímpico. Es claro. Ahora, obviamente, pues Dioniso requiere un video. Claro. Así obvio. que lo vamos a dejar un poquito de lado en este momento, pero ya vemos que el origen de Dioniso está ligado al origen de la misma Tebas. Y la otra es su hija Ágabe. Porque cuando van a vivir mucho tiempo, y ya siendo pues Cadmo anciano, no abdica, o sea, no deja el trono a su hijo, sino a su nieto, el hijo de Ágabe. Ágabe se casó con uno de los 5 espartoi que sobrevivieron, ¿no? De estos hombres sembrados. Uh-huh. Entonces ella tuvo un hijo con estos hombres sembrados y ese hijo se llamó Penteo. Penteo. Así que Penteo, que es el nieto de Cadmo, hereda el trono de Tebas. Exacto. Pero Penteo en algo es muy distinto a su abuelo. Si su abuelo era muy piadoso, exacto, Penteo era muy impío. Y cuando el culto, y aquí miren cómo se mezclan las cosas, cuando el culto de Dioniso empieza a expandirse, una de las primeras en seguir el culto a Dioniso es su madre. fue su madre Ágabe. Exacto. Pero bueno, el culto a Dioniso, que también requeriría, bueno, creo que vamos a tener Claro, un video de Dioniso, incluye cultos donde se alcanza un éxtasis, donde la gente de alguna manera pierde la conciencia. Exacto, entran en un trance Uh-huh. y durante este trance, bueno, durante el culto, Penteo no participa y se opone al culto y su madre en un trance lo mata. Exactamente, o sea, ella y las otras mujeres que están dentro del culto de Dioniso, ¿no? Se llaman las bacantes, ¿no es cierto? En términos, las bacantes, lo despedazan a Penteo, que muere justamente por oponerse, si se lo quiere ver así, al avance del culto de Dioniso. Exacto. Ágabe huye, va a llegar a una región llamada Iliria, que es una región fuera de Grecia, no son griegos, y también deciden abandonar Tebas. Cadmo y Armonía. Exacto. Van errando, pero Dioniso predice que van a gobernar sobre una multitud de bárbaros. Exacto. Entonces ellos al ir en este viaje terminan donde los enqueleos, que por su propio lado también habían recibido una profecía, y era que si querían, ganar el conflicto que tenían con no me sé los nombres, con los ilirios, que era otro grupo de bárbaros, tenían que tener de líderes a Cadmo y Armonía. Entonces cuando ellos llegan son recibidos y les dan el poder, ¿no? Son recibidos con mucha felicidad. Así es, o sea, terminan gobernando sobre los enqueleos, Uh-huh. que están en guerra con los ilirios, pero como vimos un momento, hacia Iliria huyó Ágabe. Uh-huh. Se casó con el rey de los ilirios. Y cuando supo que sus padres estaban en el bando contrario, pues bueno, mata al rey de los ilirios y se junta a sus padres, y de esa manera el conflicto entre los enqueleos y los ilirios termina, y esa multitud de bárbaros, como predijo Dioniso, ahora son gobernados por Cadmo y Armonía. Yo creo que vas a tener que recoger tu serpiente. Sí, porque ahora vamos a ver nuevamente la importancia de esta historia. Porque ahora tanto Cadmo y Armonía, que ya son ancianos, se encuentran en una situación en que pues el destino ha llegado. Uh-huh. Y tienen que morir. Exacto. Y aquí es lo que es un poco ilógico, porque Armonía es una diosa, entonces no tiene por qué morir como mortal por vejez, pero bueno, es lo que le termina pasando. Y aquí también, como siempre,
hay dos teorías. Digo, no dos teorías, dos relatos, dos versiones, ajá. Entonces, en algunas versiones ellos mueren, en todos mueren por vejez, ¿ya? Pero en algunas versiones mueren y, digamos, sus almas se van al inframundo, mientras en la tierra se quedan como serpientes. Y en otras versiones van, o sea, se mueren y en el inframundo adoptan la forma de una serpiente. Exacto, o sea, esta es de las pocas historias donde la felicidad los acompaña, Exacto. ¿no? Porque en una versión, pues en efecto, sus cuerpos mortales quedan como serpientes, pero sus almas en el inframundo, bueno, también hay que recordarlo, ¿no? En el inframundo, es en el mundo de los muertos griego, no todo es igual. Uh-huh. Está el Tártaro, donde están los que son castigados, el Hades, digamos, donde está la inmensa mayoría de las Exacto. almas, pero hay un lugar para aquellos que tienen una felicidad eterna, ¿no? Son los campos elíseos. Y más adelante también se utiliza otro término que es la isla de los bienaventurados. Exacto. ¿No? Quedémonos con los campos elíseos para no confundirnos. Y es ahí donde sus almas serán felices para siempre. Exacto. Aunque en otra versión el dios Ares los transforma en serpientes y con la forma de serpientes se quedan ahí. Pero en cualquiera de los dos casos, de alguna manera son serpientes y siempre son felices. Que es interesante porque Cadmo tiene una historia, digamos, su historia independiente. Empieza con un inicio más trágico porque pierde a su hermana, pero vemos como sus cualidades de ser tan piadoso y de ser un buen líder, digamos, lo llevan a tener una historia que es bastante positiva, ¿no? Tiene bastantes logros buenos a su favor. Funda Tebas, tiene una boda que es no solo aprobada, sino que bendecida por los olímpicos. Después tiene un final feliz y tranquilo con amor. Entonces, más bien tiene una historia bastante positiva, ¿no? Que no es muy normal en que los no es muy mundos normal griego. específicamente para un héroe, no es una historia muy... Sí, normalmente a veces pues los dioses no tienen un final muy feliz. No. El mundo, las leyendas griegas tienen siempre un componente más trágico. Bueno, en alguna versión parece que Cadmo se queja de su mal infortunio y ahí se transforman en serpientes, pero no deja de ir a los campos delicios. Exacto, no deja de estar y ahí. tener un buen final. E inclusive hay un detalle que se me estaba escapando, y es que en algunas versiones, entre los asistentes a la boda de Cadmo y Armonía, estuvo Europa, y de esa manera Cadmo también tuvo la paz de saber que su hermana estaba bien. Exacto. Y con este lindo sentimiento podemos entonces decir que si este video les ha gustado, no se olviden de darnos un like, suscribirse y compartir. ¡Chao! Hasta la próxima.